La actividad emprendedora tiene un impacto reconocido sobre el crecimiento económico, la innovación y el empleo, por lo que desde las universidades se intenta fomentar el emprendimiento con diferentes medidas. Por una parte, concursos orientados a estudiantes, aunque diversos estudios ponen de manifiesto que esta formación no siempre aumenta la intención emprendedora. Además de la creación de un plan de negocio, se debe prestar atención a otras variables psicológicas y sociales. En una investigación realizada por la UNED se ha puesto de manifiesto la influencia positiva de la asistencia a cursos sobre creatividad en la intención emprendedora. Pero las actuaciones de las universidades no se limitan a los estudiantes, también profesores e investigadores crean empresas transfiriendo los resultados de su investigación al tejido productivo, lo que redunda en un beneficio para toda la sociedad. En Sin Distancias nos acompañan Juan Antonio Moriano León, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, investigador experto en emprendimiento, lleva muchos años trabajando, investigando, formando a emprendedores. Es además el director actual de UNIDIS, que es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad. Juan Antonio, gracias y bienvenido. Bueno, buenas. Nos acompaña también Ana Laguía González, que es ingeniera de telecomunicaciones, psicóloga, tutora del Centro Asociado de la UNED en Madrid Sur, además de investigadora en temas relacionados también con la actividad emprendedora. Hola. Ana, gracias. Y Fidel Rodríguez Batalla, ingeniero agrónomo y licenciado en Administración y Dirección de Empresas de Formación, asesor y consultor en diferentes empresas, profesor en varias universidades y escuelas de negocios y actualmente director de Desarrollo de Negocio de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D. Fidel, muchas gracias, bienvenido a los programas de Radio de la UNED. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de emprendimiento, de la actividad emprendedora, de las variables sociales, psicológicas que influyen en el emprendimiento. Pero antes, para empezar, Juan Antonio, me gustaría que nos dijeras qué significa realmente ser emprendedor, porque ¿habéis llegado los investigadores a algún consenso que defina este término tan utilizado en los últimos tiempos? Pues la verdad es que es difícil, ¿no? De hecho, se dice que hay tantas definiciones de emprendedor como autores que lo estudian. Con lo cual, más que adoptar una definición única, lo que nos hemos fijado son en las características del comportamiento de los emprendedores. Además, hoy en día es una palabra que está muy de moda, ¿no? La utilizan los políticos, la utiliza todo el mundo y claro, tiene tanta desigualdad social que al final pues todos nos ponemos ese adjetivo de que somos muy, muy emprendedores. Entonces, centrándonos desde el punto de vista más académico, se define a una persona como emprendedora cuando realiza la mayoría de las conductas que voy a definir a continuación. La primera sería identificar oportunidades. Un emprendedor es una persona que va, digamos, con una especie de escáner y va detectando oportunidades de negocio donde otros pues no las ven. Y esas oportunidades luego las transforma en ideas y en negocios rentables. La segunda característica sería realizar innovaciones. Es muy importante que los emprendedores pues creen nuevos nichos de mercado, desarrollen nuevos productos, nuevos servicios, que hagan cosas con valor añadido, ¿no? Y no montar una tienda o un bar justamente igual que el que hay en el frente. La tercera característica sería que los emprendedores tienen que obtener recursos, y no solo recursos financieros, sino también recursos tecnológicos y recursos humanos para poder dar forma y lanzar su idea de negocio. La cuarta característica sería que, independientemente del tipo de negocio que se emprenda, siempre hay que asumir unos riesgos. Unos riesgos que a veces son más de tipo económico, pero otras veces, como veremos luego con Fidel, pues el riesgo puede ser que el prestigio, ¿no? Porque si eres un catedrático de universidad que ya tienes tu carrera desarrollada, de repente lanzarte y montar una empresa que pueda funcionar o no, pues puedes poner, si sale mal, si fracaso, ¿qué van a decir de mí, no? O sea, que arriesgas el prestigio. Y la última característica, y que la que realmente define a los emprendedores, es que crean empresas. Empresas que pueden ser de muchos tipos, empresas tecnológicas, empresas de servicios, pero al final tienen que dar ese paso y crear su propia empresa. Ahora bien, podemos diferenciar entre los que crean empresas y aquellos que crean servicios o productos dentro de su propia organización. Entonces hablaríamos de intraemprendedores o emprendedores internos, que son aquellos trabajadores que utilizan los recursos de la organización para desarrollar nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, y al final pues se benefician tanto ellos porque desarrollan su creatividad y su potencial, como la organización que se renueva por dentro. Y también últimamente hablamos cada vez más de emprendedores sociales, para referirnos a aquellos emprendedores que no crean empresas tanto buscando el beneficio económico, sino un beneficio social.
que esa empresa o ese negocio aporte pues a los trabajadores o aporte a la sociedad. Bueno, pues ahora que hemos aclarado qué significa ser emprendedor, en base a estas 4 o 5 características, me gustaría que no tengo que daros la palabra, sino que podéis vosotros intervenir cuando queráis, porque hay otro asunto siempre polémico cuando se habla de emprendedores, es si el emprendedor se hace o nace. Si tiene unas características especiales o no, o simplemente lo que tiene es unas habilidades que se pueden aprender. Ana. Pues es una pregunta muy controvertida y la verdad que hay autores que defienden que totalmente se hacen, otros que totalmente que nacen, y yo creo que es un poco mezcla de los dos. Sí que es verdad que hay una serie de características personales, ¿no?, como la disposición a tomar riesgos o la creatividad, que facilitan que una persona pueda desarrollar su carrera profesional como emprendedor. Pero obviamente son características que se pueden educar también, ¿no?, que a través de la práctica o de la formación se pueden desarrollar, con lo cual, aunque haya personas que pues tengan potencialmente, ¿no?, unas características mejores, si no están en el entorno adecuado, tanto pues por la situación económica o por el apoyo que tengan en cuanto a infraestructuras o que tengan una idea de negocio, que sepan verla, no van a poder o no van a acabar emprendiendo. Sin embargo, pues otras personas que a lo mejor pues de primeras, ¿no?, parecería que son menos emprendedores, pueden acabar creando su propia empresa y en definitiva que todos partimos, ¿no?, con una serie de características personales, pero a través de la educación, de la formación y de la práctica podemos mejorarlas y favorecer que se emprenda. En mi opinión, yo soy más de la psicología social y para mí me iría al extremo de que los emprendedores se hacen, ¿no? Y de hecho, siempre he considerado que emprender es una opción más de carrera profesional. Igual que puedes querer dedicarte a trabajar en una empresa privada o en la administración pública, ser funcionario, pues emprender es otro camino, ¿no?, que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que nos permite pues desarrollar un trabajo o desarrollar una carrera profesional muy diferente, en la cual pues te enfrentas constantemente a retos, puedes innovar, puedes ser tu propio jefe, ¿no?, que eso muchas veces nos gusta, aunque luego te das cuenta que no eres solo tu propio jefe, sino que tienes tantos jefes como clientes tengas, ¿no? O sea que no sé qué será mejor, pero sí es verdad que no es tanto unas características personales que te pueden llevar a ser mejor o peor emprendedor, sino una elección de carrera, desde mi punto de vista, aunque estoy de acuerdo en la postura más interaccionista que defiende Ana. Entonces, Fidel, por ejemplo, modelos de emprendedores que tenemos todos en la cabeza cuando hablamos de estos temas, Bill Gates, Steve Jobs, Amancio Ortega en versión española, no tienen unas características especiales o comunes que les hagan hombres de éxito total, sino que simplemente también eso se puede aprender, y la visión del emprendimiento como salida profesional pues es una nueva visión que hay que contemplar. Bueno, sí, yo creo que aquí abrimos el árbol por muchas ramas. Por un lado, la definición que ha dicho Juan Antonio, yo creo que habría que complementar también que el término emprendedor muchas veces se mezcla con el término empresario y ciertamente son cosas distintas. Hoy en día un emprendedor, entendiendo al emprendedor como aquella persona que es una actitud ante la vida o ante dificultades o acciones o situaciones donde tienen que salir personalidades de una manera o de otra, tú la puedes encarar desde un punto de vista más emprendedor, es decir, intentando coger, asumiendo unos riesgos, asumiendo determinados roles en ese momento o esperando que los asuma otro. Entonces yo sí tiraría una línea ahí entre que emprendedor es una actitud ante la vida ante situaciones concretas. Y luego podemos hablar más en concreto de todo esto. Diferenciando entre emprendedor y empresario, empresarialmente yo entiendo que es esa persona que tomando con una vida emprendedora, con unas actitudes emprendedoras, toma un camino empresarial para desarrollar esas habilidades emprendedoras. La pregunta sobre los modelos no sería tanto de modelos de emprendedores, desde mi punto de vista son preguntas más bien de modelos empresariales, modelos de empresario. Entonces yo creo que si el empresario se hace o nace, por un lado, yo creo que por delante el emprendedor sí tiene que tener unas características. Yo que me dedico al mundo de la biotecnología y la biomedicina durante bastantes años, creo que tiene que haber un tema biológico en todo esto, ¿no? No sé si tú generas más endorfinas que otros y entonces desde niños hay niños que tienen una actitud ante determinados temas que es distinto. Son niños movidos, o son niños inquietos, o son niños que miran más que otros a las cosas porque le llaman la atención. Eso por un lado. Y luego por una segunda parte es la capacidad de gestionar la incertidumbre y el riesgo. Entonces yo sí creo
que por una parte el emprendedor sí tiene que tener esa parte biológica, pero esa segunda parte de empresarialmente hablando es un tema más de aprendizaje, de aprender a gestionar los riesgos, la incertidumbre, que normalmente se suele gestionar bien con formación, con experiencias. Por eso tanto un tema tan importante es cómo gestionar la segunda oportunidad, el no hacer del fracaso una barrera infranqueable, porque realmente se aprende emprendiendo y se aprende fracasando, porque normalmente todos aquellos que hemos tenido algún éxito en algún negocio, normalmente ha sido precedido con fracasos. Bien, es importante, yo creo, una palabra que es muy de españoles y de latinos, que es la épica, ¿no? Yo creo que durante siglos nos ha caracterizado la épica. Me gusta mucho decir que los españoles somos, por ejemplo, gente de grandes hazañas, pero somos muy poco de letra pequeña. Entonces, muchas veces lo corriente y lo del día a día lo dejamos a veces un poco de lado, pero para conseguir grandes cosas somos imparables. Y nos has puesto ejemplos de tanto de Amancio Ortega o de grandes empresas como que tenemos ahora mismo en España, de grandísimas multinacionales. Pero la realidad, el día a día del empresariado es que no es eso. O sea, al final el 90 y tantísimo % de las empresas son micropymes que emplean a menos de 10 personas por encima del 90% de las empresas, que el liderazgo de la persona va mucho más pegado a su día a día y al esfuerzo y al sacrificio, y el liderazgo de gestión de microgrupos al final es clave en todo esto. Como ha dicho Ana y Juan Antonio, qué importante es emprender metiendo innovaciones o creatividad nueva a todo este sector, porque si no, no avanzaríamos socialmente. Si simplemente los productos y los servicios son iguales, la sociedad no avanzaría. Entonces, por poner solo otro punto nuevo al debate, sería que las ideas no sirven para nada. Realmente lo digo como en mi experiencia emprendedora empresarial, donde las ideas a día de hoy no sirven para nada. Lo que valen es cómo poner esas ideas dentro de modelos de negocio sostenibles y sostenidos en el tiempo, donde te ayuden a ganar dinero o al menos no perderlo. Y esto es tan aplicable a una empresa, sociedad limitada, sociedad laboral, la que sea, o a una asociación, o a una fundación, o a un grupo a un club de fútbol de barrio. O sea, si tú no eres capaz de esa idea meterla dentro de un modelo de negocio que sea sostenido y sostenible en el tiempo, normalmente eso tiene muy poca viabilidad en el tiempo. Y muchas veces la persistencia, la perseverancia, que no triunfas a la primera. O sea, no llegas con una idea y es ya la superidea que vendes por millones de euros o que encuentras un business angel o un capital inversor. O sea, eso no es lo habitual. Lo habitual es que vayas teniendo ideas, las vayas desarrollando, unas van mejor, otras van peor, hasta que llegas a la empresa definitiva, ¿no? Que hay mucho esfuerzo detrás. Lo que pasa claro. es que ese esfuerzo es el que a lo mejor no se ve. Sí, que o los medios veces de comunicación magnifican, ¿no? Sí, los resultados de unos pocos. Se ve puntualmente las empresas que han llegado al éxito, pero muchas se han quedado por el camino. O muchas han tenido éxitos parciales que otra empresa ha aprovechado y a partir de eso han desarrollado una cosa totalmente nueva. Bueno, el hecho es que el emprendimiento sí que puede ser una salida profesional, otra salida profesional. Y ya por cerrar este capítulo, Fidel, me gustaría que nos explicaras, según tu visión, cuáles serían las ventajas y las desventajas de seguir por ese camino. Mira, yo fundamentalmente a aquellas personas que ven en el emprendimiento un camino profesional, les diría que el simple hecho de intentar crear una empresa, aunque no la llegaras a crear, hacer todo el esfuerzo de tránsito, incluso crearla, y como ha dicho Ana, no surja y no vaya bien, eso, desde mi punto de vista, le hace a la persona que lo intenta o al grupo de personas que lo intentan ganar muchísimo en empleabilidad. Ese es un concepto que yo creo que es muy importante porque aunque no te haya salido bien, normalmente si vas a pedir mañana un trabajo a una empresa, la persona que te lo tiene que dar, si además es una empresa pequeña y te lo tiene que dar el propio dueño o las personas que crearon esa empresa, van a valorar siempre y mucho, muy positivamente que tú hayas transitado por ese término. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos que contratar a alguien en las empresas que he creado, una persona que haya mantenido un negocio durante un tiempo y haya fracasado parcialmente, a lo mejor no digo arruinarse porque la situación es muy difícil salir de ella, pero sí que haya sufrido en propias carnes lo que es perder dinero, perder prestigio, perder un coste de oportunidad muy importante en los mejores años de tu vida, a lo mejor dedicarlo a ese tema que no te ha surgido y luego con otra edad tienes que volver a reinventarte. Eso es un valor infinito y cada día más en las compañías quieren eso, con lo cual, emprender es una forma de aumentar en empleabilidad.
viabilidad, con lo cual muy interesante. 2, la vivencia normalmente que tienes cuando no estás a nómina, es decir, te tienes que estar buscando la vida, normalmente es distinta, ni mejor ni peor, pero muchas veces distinta, y te abre muchísimas puertas y una visión de la vida un poco distinta al hacer más o menos lo mismo cada día. Con lo cual, lo que llamamos en el argot networking o capital relacional, se te suele aumentar mucho en el mundo del emprendizaje. Las barreras o las desventajas, yo diría el coste de oportunidad. Mientras estás haciendo esto, no estás haciendo otras cosas. Y hay otras cosas a lo mejor que a lo mejor tu forma de vivir o de ser o de sentir encaja mejor. Por ejemplo, a lo mejor con la docencia o con ser, dedicarte al deporte. Desde mi punto de vista, y en resumen, emprender en todos los casos, aunque te vaya mal el proyecto empresarial, solo tiene connotaciones positivas. Una desventaja muy importante que hemos estudiado es la adicción al trabajo, que en el caso de los emprendedores pues suele ser mayor que en los trabajadores por cuenta ajena, porque los emprendedores, por definición, ¿no?, trabajan más horas y les resulta muy difícil desconectar del trabajo, ya que son ellos los que organizan su horario de trabajo, los que organizan su carga de trabajo, y el primer año pues se estipula que la media de horas laborales que hacen al mes son unas 50 horas, o sea que ya están por encima de las 40 que hace un trabajador por cuenta ajena. Además les cuesta mucho delegar, ¿no?, porque su empresa es como su bebé y el pasarlo a otras manos le resulta muy difícil. Terminan diciendo que sí a todo lo que sale porque nunca saben dónde va a estar aquella oportunidad buena y les cuesta mucho entonces decir que no, y cada vez van trabajando más, descansan menos y van creando una dependencia del trabajo y de la empresa que les va minando otras áreas de su vida, y entonces eso va repercutiendo en su salud, en sus relaciones sociales, con lo que me gustaría ya señalar al principio que hay que tener cuidado con la adicción al trabajo y hay que balancear bien el trabajo y la vida personal, para que emprender no se convierta en todo, ¿no? El saber cortar, porque si no estarías todo el día trabajando, ¿no? El establecer los límites, ¿no? Muchas veces cuando trabajas en casa, claro, te levantas y te pones a trabajar, ¿no? Entonces muchas veces se dice, arréglate, ponte el traje, ponte tal, no te pongas a trabajar en pijama, ¿no? Aunque vayas a estar en casa y no te vaya a ver nadie, ¿no? El cortar y establecer tus espacios, ¿no? Sobre todo cuando tienes niños, que a veces es difícil, ¿no? Sí, una experiencia de este tipo te puede absorber totalmente. Claro, ¿no? que tienes más autonomía, pero tienes más responsabilidad y al final te tienes que organizar mejor. Yo creo que es una cosa muy importante, es entender que la vida en la que vivimos, a la velocidad que vivimos, a cómo la tecnología está influyendo en nuestra vida de forma directa. Hemos leído alguna vez sobre que tendremos hasta 2, 3 o 4 perfiles distintos laborales a lo largo de la vida, no todos, pero muchos sí. Entonces, el concepto emprendedor, yo sí que me quedaría a transmitir que es una habilidad, una capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones con mayor facilidad, y además que aquellos que la tengan podrán entender que en un momento pueden estar a nómina haciendo una actividad, en otra podrán estar de autónomos, a lo mejor haciendo una actividad similar, en otra podrán ser ellos los que han marcado la actividad a hacer, y que a lo largo de la vida puede ser un ciclo de entrar y salir, que a lo mejor no siempre hay que trabajar en una oficina, ni siempre en tu casa, ni siempre con gente, ni siempre solo. Entonces, ese concepto yo creo que es lo que al final soslaya o hace pasar esa línea de unos son emprendedores y otros no lo son. Yo creo que esto es un tema de permeabilidad que deberíamos... a las circunstancias, ¿no? Porque el trabajo ese de la oficina fijo, ya eso parece que está en extinción. Bueno, también habéis estudiado otros aspectos muy interesantes sobre la actividad emprendedora, como es la diferencia entre los países en el nivel de emprendimiento, ¿no? Y de intención de emprender. Sí, Ana. Sí que hay muchos estudios que hay diferencias en el nivel de actividad emprendedora de los países, y me gustaría comentar que también hay diferencias de género que se notan. Entonces, empezando por los países, uno de los referentes para analizar estos datos en el panorama internacional es el proyecto GEM, que es un observatorio, es un consorcio que lleva recopilando y publicando datos sobre el fenómeno emprendedor desde el año 1999. Estos datos se recogen a nivel global, nacional, regional y local, ¿no? A través de equipos de investigación que están presentes en los distintos países. Y entre otros indicadores se registra la tasa de actividad emprendedora total, que se denomina TEA, en las siglas en inglés, y que mide el porcentaje de población activa, es decir, que está en edad de trabajar entre 18 y 64 años, que va a empezar o que va a crear una empresa o que la ha creado en los últimos 42 meses, ¿no? Para establecer el límite entre lo que hablábamos un poco antes de
qué es ser emprendedor y qué es ser empresario, ¿no? Cuando pasas esa barrera. Pues aquí lo que se considera es pues, que en los últimos 3 años y medio hayas creado la empresa o estés a punto de crearla. Entonces, viendo este índice, que es el que se compara entre países, encontramos que los países se agrupan en 3 grandes bloques. Uno es el que se denomina de las economías basadas en los factores de producción, que son aquellos países que están en vías de desarrollo y son los que presentan las tasas más altas de actividad emprendedora. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo estaríamos hablando de países pues, como Ghana, ¿no? En África, ¿no? Países en los que queda mucho por hacer y hay mayor creación de empresas, ¿no? Mayor movimiento. Luego tendríamos otro grupo de países en el que se sitúa España, que es el grupo de economías que se denominan basadas en la innovación, pues donde se incluye también Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Que son los que lideran, y la mayoría de los países europeos de lo que era pues la Europa de los 15, ¿no? Para entendernos. Entonces, este grupo de países que son los más tecnológicos, ¿no? O los más pues de nuestro entorno, son de todos los países los que menos tasa de actividad emprendedora tienen. En España estamos hablando de una tasa de actividad emprendedora de 5,2 puntos. Lo podemos comparar con Estados Unidos, ¿no? Que es el que encabeza los países de este grupo, que estaría pues casi en 15 puntos. ¿Vale? 15 puntos de diferencia. Un 15%. Ah, un 15%. Sí. Uh-huh. Luego, claro, los países que estábamos hablando ¿Y eso cómo lo valoráis? Bueno, yo creo que para ver un poquito o hacer una radiografía de la situación actual hay que verlo con retrospectiva, ¿no? Y tenemos que ver cómo estaba España antes de la crisis y qué ha pasado ahora, ¿no? Porque muchas personas nos dicen, ¿no? Que ahora más que nunca se necesitan emprendedores, que habrá nuevos caminos empresariales que creen trabajo para ellos y para otros, y que además que durante el tiempo de crisis es cuando se agudiza el ingenio y más emprendedores aparecen. Pues los datos nos demuestran que no, que es lo contrario, ¿no? Que España estaba en torno a un 7%, 7,6% en el 2007, antes de la crisis, y ahora estamos en un 5,2% en tasa de actividad emprendedora. Ha caído dos puntos. Claro, pero es que con la crisis también hay menos financiación. Los bancos no dan créditos, tienes que poner tus propios recursos o pedir recursos a la familia. Y luego, para interpretar bien los datos, tenemos que hacer una tipología de emprendedores. Yo no estoy muy a favor de las tipologías, pero en esta sí que es importante, que son los emprendedores por vocación, los emprendedores que ven una oportunidad y quieren desarrollar una carrera a través del autoempleo, y los emprendedores por necesidad, que son empujados literalmente al autoempleo porque no tienen otra salida profesional. Los emprendedores obligados. Obligados, ¿no? Entonces, claro, los primeros países que comentaba Ana, como Ghana, pues el porcentaje de emprendedores por necesidad es mucho mayor que en países como Estados Unidos, que la mayoría de emprendedores son por vocación, ¿no? Por oportunidad. Y estos emprendedores pues son los que suelen innovar, los que suelen hacer que los negocios crezcan, que se desarrollen, y mientras que los otros pues son más negocios de subsistencia, ¿no? Muchas veces cuando luego vas a ver qué tipo de negocios hay en Ghana, pues a lo mejor un emprendedor en Ghana es que reparte por la mañana, por la tarde tiene un pequeño local y ahí también trabaja, y por la noche también, ¿no? Tiene como 3 autoempleos, pero realmente no está innovando y no está aportando por lo que aportan empresas como empresas del Silicon Valley, ¿no? Que son pequeñas empresas pero muy innovadoras o muy tecnológicas. Son negocios pequeños, ¿no? De subsistencia, como has dicho claro. tú antes. Ana, por también mencionar lo de las diferencias de género. Los emprendedores es una cosa de hombres. Claro, es un tema que me interesa mucho porque es un patrón que se repite en todos los países, y es que los hombres son más emprendedores que las mujeres, ¿no? Entonces hay unos ratios mucho menores de emprendimiento, y luego además cuando comparamos el emprendimiento por oportunidad o por necesidad, los hombres emprenden más por oportunidad que las mujeres. Es decir, que dentro de las que emprenden muchas veces el porcentaje de por necesidad es mayor. Por ejemplo, en España el 69% de los emprendedores hombres indicaron que era por oportunidad, frente al 64% de las mujeres. Y estamos hablando pues de diferencias de la tasa de actividad emprendedora para la población masculina en España se sitúa en un 6% y para las mujeres en un 4%. Sí que hay datos positivos, como que el número de mujeres autónomas el año pasado supuso el 70%, ¿no? Aunque cuando lo comparas con el global
el número de mujeres emprendedoras pues es aproximadamente un tercio, ¿no? que el de hombres, sí que cada vez más están emprendiendo las mujeres. Otro asunto que además tenemos poco tiempo ya para desarrollar, y me encantaría que Fidel nos hablara de sus investigaciones respecto a los emprendedores científicos y a las empresas vinculadas a las universidades, ¿no? Como transferencia de conocimientos. Sí, además hablarlo desde una universidad, yo creo que, o desde la radio de una universidad, creo que tiene especial interés. Mi investigación fundamentalmente en el grupo del profesor Moriano, lo que nos dedicamos fundamentalmente es a medir la intención emprendedora de estas personas. Igual que ha dicho Ana, todo el tema de la tasa de actividad emprendedora, insisto que el término es un poco, puede llevar a engaño. Al final la tasa de actividad empresarial realmente, es decir, la gente que monta empresas. O sea, eso no quiere decir que en Suecia sean menos emprendedores que en Ghana, ¿no? Lo que pasa es que ellos a lo mejor en sus multinacionales demuestran que son muy emprendedores dentro de sus grandes multinacionales. Son intraemprendedores. Entonces, al final es la tasa de actividad empresarial, es decir, cuántos empresarios, dice Juan Antonio, ha bajado el número en la crisis, ha bajado el número de empresarios o de actividad empresarial, no de emprendedores. La gente muchas veces le da la vuelta, le da las ideas la vuelta, va al banco y no le dan financiación y no está en esa tasa. Pero realmente hay mucha más gente que lo está intentando y eso se vive en el día a día de las asociaciones empresariales de una forma muy detallada. Hablando de la tesis en concreto, pues fijaros, nosotros centramos mucho nuestra investigación en un colectivo que nos llama mucha atención, que son los funcionarios del sistema público y aquellas personas que están dentro del mundo de la investigación, sean funcionarios o no, desde predoctoral hasta catedrático de universidad, tanto en universidades, hospitales públicos como en centros de investigación públicos, lo que llamamos OPIs, en el área de la biomedicina y de la biotecnología y de las biociencias en general, de la ciencia de la vida. Porque crear una empresa desde el mundo de la ciencia, desde las universidades, puede parecer raro a aquel que no lo ha oído nunca, pero cada día más existen unas oportunidades muy claras que desde los resultados de investigación que se hacen en los proyectos de investigación, cuando la gente dice, pero ¿para qué sirve todo eso que se hace en los hospitales y en investigación o en las universidades o centros de investigación? Pues normalmente se sacan una serie de resultados, que algunos son publicables, y otros, aparte de ser publicables, pueden además dar lugar a patentes, a derechos de propiedad intelectual, que además aquellos pueden ser el embrión de un nuevo producto o servicio que a su vez podría desarrollarse en una nueva empresa. Esas nuevas empresas, que pueden parecer así como muy novedosas, ya llevan reguladas casi más de 10 años en distintas leyes o decretos, y a día de hoy pues, todo el mundo del entorno público está sometido a la ley de la ciencia, a la ley de universidades, mediante el cual pues se pueden crear empresas de una forma un poco de forma especial. Entonces, esa es nuestra investigación. ¿Por qué? No tanto el concepto empresarial que se crea, que se llaman las spin-off, o las empresas de base tecnológica, o basadas en el conocimiento, como dicen otros autores, sino lo que nos interesa muchísimo es por qué personas que más o menos ya han desarrollado un programa de vida, que es ser investigador, que es hacer su tesis doctoral, que es meterse dentro de una dinámica que no es fácil, que es una dinámica de coste de oportunidad que decíamos antes, muy importante para seguir fluyendo tu carrera de investigación en ese tema, llega un momento donde desarrollan solos o en grupos, muchas veces grupos del mismo departamento, a veces multidisciplinares, que son muy recomendables, porque esos resultados de esa investigación intentar hacerlos una empresa bajo el amparo del paraguas de la propia universidad o de hospital o centro de investigación. En ese momento lo que hemos estado viendo es que dentro de las investigaciones que se hacen en el grupo de aquí de la UNED de Psicología Social del profesor Moriano, lo que hemos visto es que podemos empezar a investigar o podemos empezar a interpretar aquellas personas que pueden tener una mayor intención emprendedora y con ello poder predecir de alguna manera cómo podría ser su conducta si otras cuestiones de entorno, lo que ha dicho Ana antes del contexto, fueran favorables. Nosotros estamos estudiando la intención. Y por dar así unos flashes así muy rápido, hemos visto que, por ejemplo, las mujeres tienen mayor intención emprendedora que los hombres. Estamos viendo que en determinadas regiones de España, como se levanta, hay mayor intención emprendedora que en otras. Estamos viendo también que, por ejemplo, hay carreras técnicas como pueden ser las ingenierías, de agrónomos o de monte o de farmacia o de medicina, donde tienen mayor actividad emprendedora que, por ejemplo, las de biología o las de bioquímica, lo que puede ser más puras. Estamos viendo que, por ejemplo, en los postdoctorales, que es una edad que todavía no han consolidado su carrera investigadora de forma plena, están teniendo
una actividad tiene una intención emprendedora superior a los catedráticos, otras figuras que a lo mejor ya tienen su actividad más consolidada o están influenciados por otras. O sea, al final se van viendo en estas investigaciones que si pudiéramos tener una foto de aquellos que tienen mayor intención emprendedora, a lo mejor a otros se les ocurre o investigar o ejecutar políticas de cómo poder a lo mejor tener mayor índice de conducta, es decir, de creación de empresas desde las universidades, fruto de la resultado de investigación. Y Fidel, ¿hasta qué punto es una realidad en España esto de que los empresarios y los investigadores se unan y crean empresas? Bueno, que se unan los empresarios y los investigadores es complicado porque son culturas demasiado distintas como para. Eso no quiere decir que podríamos sacar un ramillete de ejemplos muy buenos. Pero en España, un ramillete, unos cuantos. Una decena en biotecnología, otra decena en nanotecnología, otra decena larga a lo mejor en telecomunicaciones. Bueno, podríamos sacar 100 o 150 casos sin muchos problemas, uniéndose. Otra cosa es que desde la Hacienda se crea una empresa, son cosas distintas. O que la empresa va a una universidad y licencia, lo que se dice, una patente o algo para desarrollar un nuevo producto. Bueno, ahí hay una casuística importante que está todo regulada legislativamente y se está desarrollando a nivel internacional, y España, como un gran país metido en la economía esta locomotora de primer mundo, pues lo estamos desarrollando tanto como otros países, un poquito menos, porque nuestra cultura también viene a lo mejor de otro tipo de colaboraciones. Pero lo que sí es bastante importante es que en el seno de todas las universidades, sean públicas o privadas, pero en el seno de las universidades públicas, en los hospitales, en los centros de investigación, hemos vivido, y en esta investigación lo demostramos, donde hay una conciencia muy alta, por medio de casi toda la comunidad científica investigadora, de que esto es una realidad y una posibilidad real, que no están infringiendo en ningún caso ni leyes ni viejos tabús que había. Ni aspectos éticos. Hay veces, ¿no? Hay voces críticas con estas prácticas. Hay voces críticas, pero una vez que ya sale en un BOE y estar legislado y demás, bueno, cada uno puede decir lo que quiera, pero siempre y cuando tú cumplas las normas y las pautas que te están marcando legalmente, se está haciendo. Y para las universidades, esto es muy interesante, y para las regiones que las contienen a estas universidades o países, esto está empezando a ser una cosa que está impactando en el PIB de esas regiones o de esos países de forma significativa. Porque una empresa muy basada en la innovación, en la creatividad, en la innovación disruptiva, por medio de productos y servicios que no son al final de consumo local, sino son de consumo global, internacionalmente hablando, lo que haces es generar también unos puestos de trabajo totalmente diferentes, de mayor valor añadido, con mayor incremento salarial, con las posibilidades de esa región a abrirse al mundo son totalmente distintas, con lo cual ya no estamos hablando solo de, bueno, queda curioso que una universidad saque un spin-off. No, es que en sitios, como ha dicho antes Juan Antonio, pueden ser muy importantes, como ha dicho en Palo Alto, o sea, en el Silicon Valley o en la zona de Boston o demás, han cambiado la economía de esos estados a nivel mundial. O sea, en California ya estamos hablando que, basándose entre otras cosas por el tema de Silicon Valley, podría ser el 5º país del mundo, entonces, siendo un estado de Estados Unidos. Entonces, cómo esto puede vertebrar la nueva economía, yo creo que sería un tema muy, muy clave. Y nuestra investigación desde el Departamento de Psicología Social fundamentalmente es cómo influyen las personas en todo ese sistema, porque no son todo productos, máquinas y servicios, sino son personas que hacen o piensan o diseñan esos productos y servicios. De hecho, muchas universidades están apostando por crear viveros de empresa, ¿no? O dar formación no solamente a los estudiantes, sino también apoyar a los profesores, investigadores en todo este proceso, ¿no? Porque tú muchas veces tienes una idea, pero no sabes legalmente hasta qué punto, si tú eres funcionario, ¿no? de carrera, hasta qué punto lo puedes desarrollar o no. Y entonces, incluso aquí en la UNED, la OTRI y la OTAI, pues asesoran y bueno, pues... Es importante la también es la oficina de transferencia de los resultados de investigación. De acuerdo, bueno, ya último punto, me gustaría que comentarais brevemente cada uno de vosotros hasta qué punto está presente el emprendimiento en la universidad, hasta qué punto debería estarlo y cómo. Bueno, yo creo que sobre todo desde que yo comencé a estudiar los emprendedores hasta ahora, pues han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que el emprendimiento está presente no solo en la universidad, sino también en la sociedad. Y creo que se está legitimando la figura del emprendedor, cuando antiguamente a los empresarios se les identificaban como explotadores que se aprovechaban de los trabajadores para sacar beneficio para ellos mismos. Eso se ha cambiado, ¿no? Y a lo mejor por eso utilizamos más la palabra emprendedor en lugar de empresario, como muy bien señala Fidel. Y
los emprendedores pues tienen más oportunidades de formarse, tienen más oportunidades de obtener información, incluso de obtener recursos. De la universidad se está haciendo una labor importante. Aquí en la UNED tenemos al COI, al Centro de Orientación, Información y Empleo, que está haciendo varios programas y colaborando con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial, en cursos de emprendimiento para los estudiantes y en fomentar tanto el emprendimiento, digamos, tradicional o comercial como el emprendimiento social. También habéis hablado de la OTRI o de la OTAI, ¿no?, que también ayuda, ¿no?, a la transferencia de los resultados de investigación. Y desde la Facultad de Psicología pues hacemos todos los años una jornada sobre emprendimiento. Este año hemos hecho la tercera junto con Psicofundación, que es una fundación que sale del Colegio Oficial de Psicólogos, pues donde analizamos todas esas variables psicosociales que influyen en que al final pues las empresas las crean las personas y esas personas pues tienen que desarrollar su potencial y también tener una actitud favorable hacia el emprendimiento. Fijaros que, por ejemplo, una carrera como psicología hay muchos emprendedores, porque muchos psicólogos pues son autónomos y tienen o su gabinete o se dedican a psicología del deporte o a coaching o a cosas. Cada día hay más profesiones, ¿no?, para los psicólogos y tienen que emprender esas vías. O sea que yo creo que sí que se hacen muchas cosas de la universidad actualmente. Fidel. Dividiría el mundo universitario en tres grandes partes. Uno sería los órganos de gestión, otros los estudiantes y otros los profesores. Supongo que habría también otras divisiones, pero yo creo que los órganos de gestión lo tienen clarísimo. O sea, sea por unas cosas o por otras, lo tienen clarísimo que esto es un no retorno, es algo solo puede ser positivo. La famosa tercera misión de la universidad, donde transferir aquello que haces es fundamental, y dentro de la transferencia de tecnología, del conocimiento de personas también al mundo del empleo y demás, va con ello una característica ya innata de las personas, que es emprender. Ha sido siempre, pero ahora le hemos puesto nombre y ahora le estamos dando hasta forma. Eso, por un lado, creo que lo tiene clarísimo, poniendo estructura, viveros de empresa, legislación, todo lo que hace falta. Por otro lado, están los estudiantes. Yo creo que vienen por abajo, lo van mamando desde algo muy normal, lo están empezando a ver que tener negocios no es una cosa como ha dicho Juan Antonio, que los empresarios, que eran como el diablo, esas cosas. Yo creo que cada día se está también desmitificando mucho, porque tampoco hay una ruptura social. Los que antes decían eso ahora muchas veces son autónomos. El que es autónomo no se siente empresario hasta que no tiene un empleado. Cuando tiene un empleado lo ve distinto a la vida que cuando no lo tiene, eso lo puedo asegurar. Y entonces los estudiantes lo están cogiendo como algo muy normal. Si además desde niños, como hemos dicho, que desde la escuela y demás, cada vez esto va a ser más normal, dar esas pautas, vamos a ir para adelante. Pero luego por medio ahí del sándwich, en medio está el profesor. Y el profesor sí tiene una responsabilidad muy importante entre decir una visión personalista del aprendizaje o no a sus alumnos, porque a lo mejor lo vivió de otra manera. Sí sería muy importante que centrara muy bien su tiro y que viera el aprendizaje como realmente un símbolo de empleabilidad, de buscarse la vida, y por otro lado una carrera profesional tan digna o tan apasionante como puede ser la de estar empleado por cuenta ajena. Ana Laguía, terminamos contigo. Sí, pues a ver, yo creo que no solo tenemos que centrarnos en el nivel universitario, sino que habría que empezar antes, en primaria, secundaria, incluso antes, si se puede, ¿no? De hecho, la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización en España pues contempla el emprendimiento de la enseñanza primaria y secundaria y la formación del profesorado en materia de emprendimiento. Es decir, no solo hay que formar primero a los profesores para que puedan formar a los estudiantes. Es complejo el tema de integración en el currículum escolar, ¿no? Si lo aplicas como proyectos transversales en varias asignaturas o para cada asignatura que desarrollen proyectos, y obviamente no es la misma forma de enseñanza que vas a tener con los niveles de secundaria o universitarios, que es más pues transmisión de conocimientos o enseñarles a cómo crear una empresa, que en los niveles anteriores, ¿no? de primaria, pues tiene que ser más el aprender experimentando, el aprendizaje contextual, ¿no? que se llama, y tenemos pues ejemplos de casos positivos como Finlandia, ¿no? u otros países europeos que ya lo llevan haciendo varios años. Y también, ya por terminar, me gustaría recalcar que no solamente en los cursos de formación para emprendedores hay que limitarse a crear un plan de negocio o a cómo negociar, sino que hay que incluir también otro tipo de habilidades, como puede ser el liderazgo. Y especialmente en una investigación que realizamos el año pasado, vimos la importancia de la creatividad, ¿no? Cómo la creatividad influye en la intención emprendedora de los estudiantes y cómo es importante trabajar también estos aspectos, no tan económicos o tan empresariales, pero que sí que están relacionados, ¿no? Porque al final
las oportunidades de negocio están ahí, pero no todas las personas las ven, y cuando las ven no todas las personas se deciden a montarlo, ¿no? Hay que tener también pues una actitud positiva hacia el emprendimiento, ¿no? Y verlo como una opción viable de carrera, y ver también lo que hablamos de la norma subjetiva, ¿no? Cómo los padres, los profesores, ¿no? O la sociedad en general apoya o no apoya estas actividades. Pues son muchas las variables que influyen en el emprendimiento. Desde luego se nos han quedado muchísimas en el tintero, lo siento, pero el tiempo no nos da para más. Muchísimas gracias a Juan Antonio Moriano, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, a Ana Laguía, profesora tutora del Centro Asociado de Madrid Sur de esta universidad, y a Fidel Rodríguez, de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D. Los tres son investigadores en emprendimiento y buena prueba de ello nos han dejado hoy aquí con su experiencia y sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.